Los chicos están en Nueva York y casi todos los miembros de BTS salieron a cenar. Entre ellos estaban Jungkook y Jimin, y ambos se veían completamente hermosos juntos. Cuando salieron del restaurante, un hombre le dijo a Jimin que era muy bonito. Y la verdad, todos pensamos lo mismo. Jimin, te ves muy bonito. Recientemente, Jimin le dio me gusta a un video en Instagram de Chill Lead, un grupo de baile que ha estado llamando la atención por sus impactantes coreografías. El video en cuestión muestra al grupo reaccionando al video de Jungkook bailando su challenge. Tenemos performance de swim y nuestro Jikook definitivamente se tan hermoso. Tan solo mírenlos los movimientos de cada uno, qué suerte los que pudieron verlo en vivo. Ahora sí, vamos a aclarar todo con calma y bien explicado, porque de verdad hay demasiada desinformación y gente sacando conclusiones que no tienen sentido. Primero, el tema de la cena en Nueva York. Mucha gente está intentando convertir algo súper normal en una novela, y no es así. No fue una cita Jikook, no fue una cita Taekook, no fue una cita de absolutamente nadie. Fue una cena grupal donde salieron casi todos los miembros. Eso es lo único real. El único que no estuvo fue Suga. Puede estar cansado, puede tener otros planes, puede simplemente no tener ganas de salir, así que tampoco inventes situaciones sobre su ausencia. Ahora, lo importante aquí es que no era una salida de dos personas, no era algo privado, no era una cita escondida, no era nada de lo que algunos están tratando de hacer ver. Ahora pasemos al otro punto que también es importante y que deja en evidencia muchas cosas. El tema del entrenador en Los Ángeles. Hace un tiempo, cuando los chicos estaban allá, había personas asegurando con total confianza que Jungkook y Taehyung entrenaban solos, que iban únicamente ellos dos al gimnasio, que tenían un entrenador personal exclusivo y que ese momento era prácticamente una cita romántica. Incluso lo decían como si fuera un hecho confirmado. Pero ahora, con el video que subió el entrenador, queda clarísimo que eso no era cierto. Se puede ver que el entrenador trabaja con varios miembros, no con solo dos. Es un entrenamiento grupal, parte de su rutina, de su trabajo, de su preparación física. Entonces, toda esa narrativa de van solos, es un momento especial, es una cita en el gym, simplemente se cae por sí sola. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿en serio alguien cree que ir a entrenar es una cita romántica? O sea, ¿estamos hablando de hacer ejercicio, sudar, entrenar duro? No tiene ningún sentido verlo de esa forma. Es literalmente parte de su trabajo y su estilo de vida. Pero lo más llamativo de todo esto no es solo que la información fuera incorrecta, sino la seguridad con la que algunos lo afirmaban. Lo decían como si fuera la única verdad, como si no hubiera otra posibilidad, y ahora vemos que la realidad era completamente distinta. Y esto pasa una y otra vez. Se crean teorías, se exageran situaciones, se ignoran los hechos reales. Y al final, cuando aparece evidencia clara, todo se desarma. Es como un patrón ya. Inventan algo, lo repiten tanto que parece real, pero cuando salen pruebas, todo cae. Y sinceramente, es hasta irónico ver cómo la verdad siempre termina saliendo a la luz. Por eso, de verdad, lo mejor que se puede hacer es dejar de forzar narrativas, disfrutar los momentos reales, las interacciones genuinas, lo que ellos muestran sin necesidad de exagerarlo ni transformarlo en algo que no es. Porque al final, no hace falta inventar nada.
Ellos como grupo, como personas, como artistas, ya tienen una dinámica increíble, una conexión real, una historia que no necesita adornos ni teorías. Así que menos suposiciones, menos historias inventadas y más disfrutar lo que realmente pasa. Porque cuando uno deja de forzar las cosas, todo se ve mucho más claro. En una publicación compartida por Spotify Korea, BTS aparece en un video donde interactúan directamente con ARMY para presentar una dinámica especial relacionada con su música. Todo comienza con Namjoon tomando la palabra y saludando con el clásico 2, 3 Bangtan, seguido por el saludo grupal. Hola, somos BTS. Desde el inicio se percibe un ambiente cercano, como si estuvieran respondiendo en un live o hablando directamente con los fans. Namjoon continúa explicando que finalmente han regresado con su quinto álbum de estudio titulado Arirang, marcando así un momento importante para el grupo. Los demás miembros reaccionan con entusiasmo, aplaudiendo y celebrando el anuncio, dejando ver la emoción por este nuevo lanzamiento. Luego, Yoongi interviene para explicar el motivo principal del video. Para celebrar este regreso, Spotify ha lanzado una prueba musical. Él menciona que es un gran honor que se haya creado algo así en torno a ellos, destacando la importancia del reconocimiento. Jungkook toma la palabra después y explica con más detalle en qué consiste el juego. Comenta que está dividido en 3 niveles de dificultad: fácil, medio y difícil, y que incluye varias preguntas relacionadas con el grupo, su música y su trayectoria. Su tono es claro y directo, como si estuviera guiando a los fans paso a paso. En ese momento, Hoseok añade que él mismo va a probar el juego en representación del grupo. Menciona que tiene el teléfono en la mano y que va a intentarlo, generando expectativas sobre cómo será la experiencia. Mientras avanza la dinámica, Jin reacciona sorprendido diciendo, «Oh, vaya», lo que provoca una respuesta similar del resto del grupo, mostrando sorpresa ante el tipo de preguntas que aparecen. Hoseok comenta que no esperaba ese tipo de preguntas, dando a entender que incluso para ellos puede resultar desafiante. Yoongi observa que algunas preguntas parecen bastante difíciles y Jimin incluso admite que hay cosas que ni él mismo sabe, reforzando la idea de que el quiz no es tan sencillo como parece. Aún así, Hoseok reconoce que, aunque es complicado, cree que ARMY podrá responder correctamente, confiando en el conocimiento de los fans. Jin expresa curiosidad por saber cuántas preguntas podrán responder los fans, mostrando interés genuino en la participación del público. Taehyung, por su parte, añade que esperan que a muchos les guste la actividad, manteniendo un tono cálido y cercano. Jimin retoma la palabra para mencionar que ha pasado bastante tiempo desde su regreso y que se han preparado mucho para este momento, conectando así el lanzamiento del álbum con el esfuerzo detrás de él. Finalmente, Namjoon cierra el mensaje reforzando que su quinto álbum Arirang ya está disponible tanto para escucharse como dentro de esta experiencia interactiva. Concluye indicando que todo esto se puede disfrutar a través de Spotify, invitando directamente a los fans a participar. En conjunto, el video muestra a los miembros interactuando de manera natural, comentando entre ellos, reaccionando a las preguntas y conectando con ARMY a través de esta prueba musical, sin exageraciones ni situaciones añadidas, simplemente presentando la dinámica y compartiendo su entusiasmo por el nuevo álbum. Hay algo que mucha gente está comentando últimamente, y es cómo en los conciertos de BTS hay detalles que a simple vista pueden pasar desapercibidos, pero que en realidad tienen muchísimo significado. Son como pequeños momentos ocultos que no todo el mundo nota de inmediato, pero que cuando los entiendes cambian completamente la forma en la que ves el show. Y ahora con su regreso, esto se ha vuelto aún más evidente, porque todo el mundo está hablando de cómo han integrado la cultura tradicional coreana de una forma muy marcada. Para poner un poco de contexto, el interés por la cultura y el arte ha ido creciendo bastante.
Según datos del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, más del 60% de las personas asistieron a eventos culturales el año pasado. O sea, más de la mitad de la población está consumiendo este tipo de contenido. Pero también pasa algo. Hay tanta oferta, tantos conciertos, exposiciones y eventos, que a veces la gente se satura o pierde el interés. Por eso, cuando aparece algo que realmente logra destacar y conectar, se nota muchísimo. Y ahí es donde entra el concierto de regreso de BTS. Dentro del sector cultural, este concierto ha sido considerado algo bastante especial, no solo por el regreso en sí, sino por cómo han decidido enfocarlo. No fue simplemente un show más, sino que tuvo una intención clara de mostrar y reforzar elementos de la cultura tradicional coreana que normalmente no reciben tanta atención en escenarios globales. Ahora, si hablamos de esos momentos ocultos o detalles importantes dentro del concierto, hay 3 áreas clave donde esto se vio claramente: los trajes, las canciones y los elementos culturales integrados en la experiencia. Primero, los trajes. Esto no fue algo elegido al azar. Los outfits del concierto fueron diseñados por la marca coreana Songzio, y lo interesante es que no se limitaron a hacer ropa moderna. Lo que hicieron fue mezclar el hanbok tradicional con conceptos inspirados en figuras históricas, como cantantes tradicionales o jóvenes nobles de épocas pasadas. O sea, no era solo estética, había toda una narrativa detrás de lo que estaban usando. Y esto no se quedó solo en el escenario. Los fans también se sumaron a esta vibra. Dentro y fuera del recinto se podía ver a muchas personas usando hanbok o accesorios tradicionales. Incluso se mencionó el caso de una pareja de México que compró un hanbok infantil de color púrpura con la idea de regalárselo a su futuro hijo. Ese tipo de cosas muestran cómo el impacto va más allá del concierto en sí, porque conecta emocionalmente con la gente, incluso con quienes vienen de otros países. El segundo punto importante son las canciones. Aquí también hay un nivel de detalle que no todo el mundo capta a la primera. Por ejemplo, en la canción Arirang se utilizó el sonido de una campana muy significativa, la del gran rey Seongdok, que es un tesoro nacional en Corea. No es un sonido cualquiera, tiene un valor histórico enorme. Y lo más interesante es cómo lo usaron. Hay una parte de la canción de aproximadamente 1 minuto y 38 segundos, donde prácticamente lo único que se escucha es el sonido de la campana y su resonancia después del golpe. Es un momento que puede parecer simple, pero en realidad está cargado de simbolismo. Es como una pausa que te obliga a sentir, a conectar con algo más profundo, no solo con la música moderna. El tercer punto tiene que ver con la parte visual y conceptual. Antes del regreso, se publicó un video donde se veía a los miembros en un contexto ambientado en 1896, durante la última etapa de la dinastía Joseon. Esto tampoco es casualidad. Están tomando referencias históricas reales y llevándolas a un formato actual, mezclando pasado y presente de una forma bastante intencional. Todo esto junto crea una experiencia que va mucho más allá de un concierto típico. No es solo música, coreografía y espectáculo visual, sino una especie de puente entre lo tradicional y lo moderno. Y por eso mucha gente dice que todo el mundo se está volviendo loco por las tradiciones coreanas, porque de repente estos elementos están siendo vistos, entendidos y apreciados por una audiencia global. Al final, lo que BTS está haciendo con este tipo de detalles es lograr que la gente no solo disfrute el show, sino que también se interese por la cultura detrás de él. Y eso no es algo que se vea todos los días, porque una cosa es entretener y otra muy distinta es generar curiosidad, conexión y respeto por una tradición. Por eso estos momentos ocultos son tan importantes, porque no están ahí solo para verse bonitos, sino para contar algo, para transmitir una idea. Y cuando empiezas a notarlos, te das cuenta de que todo está pensado con mucho más significado del que parece a simple vista.